Esta casa nunca fue tuya. Solo vivías aquí de prestado porque Arturo estaba vivo. Ahora que ha muerto, sobras. Por favor, vete antes de que tengamos que llamar a un abogado. Levanté la cabeza del plato de canelones que seguía intacto. Sofía lo dijo con una calma extraña, como si estuviera leyendo un comunicado de una inmobiliaria. No había ira en su voz. Tampoco pena. Cada palabra parecía ensayada, fría y precisa. Miré a Javier. «Mi hijo». No me devolvió la mirada. Solo asintió levemente con los ojos fijos en el borde de su servilleta. Estábamos sentados alrededor de la mesa de comedor de ébano que Arturo había restaurado con sus propias manos, la primera vez que terminamos de pagar la hipoteca. Su silla todavía allí vacía. Inconscientemente, le había servido una porción de ensalada en su plato como siempre. Fue entonces cuando me di cuenta de una verdad innegable. Él ya no estaba aquí para defenderme. Pregunté aunque ya sabía la respuesta. «¿Estás de acuerdo con echarme de la casa en la que te criaste?» Javier suspiró. Sin mirarme. «Ya no es tu casa, mamá. Solo estabas de prestado». «De prestado». Esa expresión se me clavó en el pecho como una aguja atravesando una tela vieja, sin rasgarla del todo, pero dejando una herida profunda. Me levanté de la mesa. No hacían falta más palabras. Ni un permiso, ni un adiós. Si pensaban que era una maleducada, me daba igual. Mi propio hijo acababa de declararme una extraña en la casa que yo había ayudado a construir euro a euro. Subí las escaleras. Cada peldaño parecía más largo, más pesado. Mi espalda se encorvaba un poco más con cada paso. Pero no lloré. Todavía no. Aún me quedaban fuerzas para caminar derecha hacia el dormitorio que Arturo y yo solíamos llamar nuestro refugio al final del día. En la habitación ya no estaba él, pero todo lo suyo seguía allí, su camisa azul claro colgada en el pomo de la puerta, el olor a colonia Baron Dandy, flotando en el aire, y sus gafas de leer, aún perfectamente colocadas sobre la mesita de noche, como si fuera a volver a usarlas en cualquier momento. Me senté en el borde de la cama, todavía apretando la servilleta que me había traído sin querer de la mesa. En ella había una mancha de carmín rojo intenso, el de Sofía, el color chillón que siempre usaba en ocasiones especiales, no para conmemorar, sino para reafirmar su presencia. La noche del velatorio iba maquillada como si fuera una fiesta. Me sentó mal, pero no dije nada. Nunca he sido de crear conflictos. Pero ahora ya no podía fingir más. Me quedé sentada sin llorar. No tenía lágrimas. Este dolor no fluía en gotas. Se filtraba en cada dedo, en cada hueso, en el vacío del pecho, donde una vez latió el corazón de una esposa y una madre. Un rato después oí unos golpes en la puerta. ¿Suaves? No en la principal. En la puerta lateral, la que solo los vecinos de toda la vida conocían. Aparté la cortina. Era Pilar. Estaba allí con su rebeca de lana hecha a mano y el pelo recogido. Con una mano sostenía una fiambrera y la otra la tenía metida en el bolsillo del abrigo. Normalmente las luces de su casa se apagaban temprano, pero hoy seguían encendidas. Abrí la puerta. He visto que tenías la luz encendida. Conozco esa clase de luz, dijo con la voz grave y ronca de quien ha soportado demasiados silencios. No dije nada. Me tendió la fiambrera envuelta en un paño de cocina viejo. Dentro había un bizcocho de maíz. No importa lo que digan, Carmen. Lo que importa es cómo has vivido tú en esta casa. Y yo lo sé. Cogí el bizcocho. Estaba tibio. Olía maíz dulce con un toque de canela. Recordé que a ti, Arturo,
Le encantaba sobre todo en otoño. No se lo merecen, Carmen, añadió Pilar mirándome directamente a los ojos. Tú lo sabes. Asentí. Y esta vez sentí que no lo hacía por cortesía. Asentí porque empezaba a creérmelo. Pilar se dio la vuelta sin esperar un gracias. La vi alejarse hasta que su silueta desapareció. La noche volvió a ser silenciosa, pero ya no era ese tipo de silencio que me hacía sentir vacía. Algo había empezado a moverse dentro de mí, suavemente, como una semilla que despierta bajo la tierra fría. Volví a la buena habitación. Dejé el bizcocho en la mesita de noche. Me senté en el sillón junto a la ventana donde Arturo solía leer y yo tejía bufandas. Miré la oscuridad de fuera y me pregunté, ¿habrá algo que yo no supiera sobre Arturo? ¿Sobre mí misma? No estoy sola. No era la única. Y quizás no era demasiado tarde para empezar a entender que ya no tenía nada que perder, excepto la oportunidad de recuperarme a mí misma. Esa noche no pude dormir. Después de que Pilar se fuera, me quedé sentada en el sillón junto a la ventana con la mano sobre el bizcocho de maíz que me había traído. La habitación estaba sumida en el silencio, y solo el tic-tac del reloj me recordaba que el tiempo seguía avanzando, aunque mi corazón estuviera detenido. Pensé en las palabras de Sofía. Pensé en el asentimiento de Javier. Y después pensé en Arturo. No en su imagen en el ataúd rodeado de coronas fúnebres, sino en el Arturo de los primeros años, el hombre que escondía notas de amor en la caja de cereales, que dejaba posits en el espejo cuando yo estaba enfadada. Siempre encontraba la manera de ablandarme de un modo silencioso pero claro. Hacia las 2 de la madrugada bajé al piso de abajo. La casa estaba hasta oscuras. No encendí ninguna luz. Conocía de memoria cada escalón, cada recodo. Mis pies descalzos tocaron el suelo de madera frío mientras mi mano tanteaba la pared, hasta encontrar el pomo de la puerta del despacho de Arturo. La habitación todavía conservaba su olor a papel viejo, a madera de roble y a tinta de imprenta. El escritorio estaba tan ordenado que resultaba casi impersonal. Todo estaba en su sitio, cada bolígrafo, cada carpeta clasificada. Solo había un pequeño cajón cerrado con combinación. Me quedé allí un momento y luego introduje la secuencia que conocía tan bien, 2511, el día de nuestra boda. Un suave clic. La puerta se abrió. Dentro había carpetas y documentos, la mayoría de los cuales no entendí a primera vista. Pero lo que me detuvo fue un extraño hueco detrás de una fila de libros, donde solía esconder el cava para celebrar la Navidad. Saqué con cuidado el libro más grueso del final de la estantería. Se desprendió un fino panel de madera revelando una pequeña caja fuerte detrás gris, cubierta de un ligero polvo sin combinación numérica, solo una cerradura con llave. La llave estaba allí mismo en la carpeta que Arturo había etiquetado con mi nombre. Abrí la caja. Solo había un sobre de color crema envejecido sellado con lacre rojo. Sobre él, su caligrafía familiar. Ábrelo solo si tus seres queridos te han hecho daño. Lo sostuve en mis manos con una mezcla de miedo y gratitud. Miedo porque estaba viviendo exactamente el momento para el que Arturo se había preparado. Gratitud porque había pensado en mí, en una situación que ni yo misma me había atrevido a imaginar. Abrí la carta. Mi querida Carmen. Si estás leyendo esto, probablemente acabas de pasar por lo que más temía. No he dicho nada durante todos estos años, pero no es porque no lo viera. Claro que lo veía. Veía cómo Javier te pedía dinero y se olvidaba de devolverlo. Veía cómo Sofía cambiaba poco a poco la forma en que nuestro hijo te miraba. Escuché conversaciones que tú no sabías que estaba escuchando. Y entendí que si algún día yo faltaba,
Se volverían contra ti, como si fueras un estorbo. No podía soportar esa idea. Así que me preparé. Creé un fondo fiduciario a tu nombre. Una parte de mis bienes, incluida la empresa de construcción, ya ha sido transferida a él. Todos los documentos son legales válidos y fueron firmados hace mucho tiempo. Si lo necesitas, solo tienes que llamar al abogado Jaime Pascual. Su número está en el cajón del escritorio. No puedo quedarme para protegerte, Carmen, pero he intentado que nunca caigas en manos de alguien en quien ya no confío. Si estás leyendo esta carta es que de verdad te han traicionado. Pero no estás sola. Releí la última frase una y otra vez. No estás sola. Doblé la carta. Y por primera vez desde que Arturo murió lloré. No porque él se hubiera ido, sino porque incluso después de muerto, seguía pensando en mí. La habitación estaba a oscuras, pero sentí como si una pequeña luz se encendiera en algún lugar de mi corazón. No una luz deslumbrante, solo un pequeño resquicio suficiente para ver una cosa con claridad. Yo no era alguien de prestado. Yo era la persona que Arturo había elegido proteger hasta el final. Y quizás ya era hora de que yo aprendiera a protegerme a mí misma. No fui al banco a la mañana siguiente. Necesitaba una noche para dormir del tirón, aunque solo fueran unas pocas horas de sueños intermitentes, para que mi mente pudiera asimilar lo que había leído en la carta de Arturo. Me levanté temprano, preparé café y puse en la sartén una porción del bizcocho de maíz que Pilar me había traído. No tenía hambre de verdad, pero pensé que a Arturo le gustaría que comiera algo antes de ir a ver a nadie relacionado con el dinero. Él siempre decía: no hables de finanzas con el estómago vacío, te ablandarás con más facilidad. Me puse una camisa azul claro abotonada con esmero y una rebeca gris ceniza por encima. Mi pelo ya estaba casi completamente blanco y no intentaba teñirlo. No es que no me importara mi aspecto, sino que a partir de cierta edad, las mujeres como yo aprendemos a no pedir permiso a nadie por nuestra apariencia. Llegué al Banco Central Hispano a las 9:07 de la mañana. Todo allí seguía como lo recordaba la moqueta gastada, los cristales empañados por la calefacción y ese olor a papel impreso y desinfectante mezclados. Durante años había esperado a Arturo en el coche cada vez que él entraba pensando que los asuntos de dinero eran cosa suya. Quizás me había equivocado. «Buenos días, señora Herrero», dijo Elena, la directora de la sucursal, saliendo de su despacho al verme llegar. «Siento mucho su pérdida. Arturo era un hombre muy bueno». Asentí con una leve sonrisa, pero no supe qué más decir. Elena me condujo a una sala privada al fondo. Un espacio familiar, pero hoy yo era la protagonista, no la acompañante. Me temblaban un poco las manos al poner el bolso sobre mi regazo, agarrando el asa como si fuera un salvavidas. Necesito revisar todas las cuentas a mi nombre o relacionadas conmigo, y con Arturo dije intentando mantener la calma. Él siempre se encargaba de esto. No estoy segura de lo que tengo. Elena asintió, encendió el ordenador y tecleó rápidamente. Frunció ligeramente el ceño. «Parece que tiene usted más patrimonio del que cree», dijo girando la pantalla hacia mí. «Pero para asegurarnos voy a pedirle a Clara que nos ayude a imprimir los extractos digitales y a comprobar las firmas electrónicas». Antes de que pudiera preguntar más, entró Clara. Una chica joven de pelo rizado, recogido en una coleta baja, gafas de montura fina jersey, de color beige y vaqueros oscuros. Había algo en ella que me tranquilizó, quizás porque no hablaba mucho. Clara se sentó junto a Elena y encontró rápidamente la lista de cuentas. Sacó una copia de la impresora y la puso delante de mí. Leí cada línea
y sentí como si estuviera viendo el expediente de otra persona. Cuenta de ahorros no 1 a mi nombre. Saldo 31.480 €. Cuenta de ahorros no 2 también a mi nombre. Saldo 64.200 €. Una cuenta del mercado monetario más de 78.000 €. Y un último apunte: fondo fiduciario de Construcciones Herrero. Beneficiaria Carmen A. Herrero. Levanté la vista. Yo nunca he firmado para abrir ninguna de estas cuentas, dije lentamente. Nunca supe que tuviera un fondo fiduciario. Clara no mostró ninguna sospecha. Solo asintió y dijo: voy a comprobar el registro de firmas electrónicas y los expedientes físicos originales. Puede que haya una explicación lógica. Elena me miró como si quisiera decir: no se preocupe, no es la primera que se siente perdida entre los papeles de su marido. Un momento después, Clara volvió con una delgada carpeta. Señora Herrero, efectivamente todas las firmas son suyas, dijo. Aquí están los originales. En cada firma Arturo la acompañaba y el concepto se presentaba como una actualización de datos o un cambio de tipo de cuenta. Miré las fechas de las firmas. Una de ellas ya era del día en que Arturo y yo fuimos al banco a cambiar la dirección después de que modificaran el número de nuestra calle. Otra fecha coincidía con la semana en que Javier le pidió a Arturo ayuda temporal para una oportunidad de inversión en unos terrenos en las afueras. Recuerdo que Arturo estuvo tenso esa semana, pero no me dio detalles. Toqué mi propia caligrafía, mi firma en documentos que no recordaba haber leído. Pero conocía a Arturo, él no me habría engañado. Simplemente me estaba protegiendo en silencio. Este fondo fiduciario, pregunté con la voz cada vez más firme. ¿Qué es? ¿Y por qué estoy yo como única titular? Clara abrió otra pestaña. Es un fondo creado por la empresa Construcciones Herrero. Está estructurado para que la beneficiaria sea usted y transfiere dinero periódicamente de la actividad de la empresa. Parece que este fondo recibe transferencias regulares cada trimestre desde una cuenta de empresa. Miré la columna de transacciones. Había ingresos que se transferían puntualmente cada 3 meses. El más reciente era de 7.500 € de hacía menos de 2 meses. Me eché ligeramente hacia atrás en la silla. En mi mente resonaban fragmentos de la carta de Arturo. No solo había dejado una carta, había dejado un flujo de dinero. No dije nada más. Solo una idea se hacía cada vez más clara. Si Arturo seguía ingresando dinero en este fondo, entonces quizás Construcciones Herrero nunca había dejado de operar. Y yo podría ser la dueña de lo que Javier creía que le pertenecía. Volví a casa después de la mañana en el banco, con una carpeta de documentos impresos que aún no estaba lista para volver a abrir. La dejé sobre la mesa de la cocina junto a la vieja tetera y la taza con la inscripción Strong Women Raise Stronger Women, que Arturo me regaló en mi 60 cumpleaños. En su momento me pareció un poco cursi, pero ahora guardaba esa taza como si fuera una pequeña armadura para mi corazón. Durante toda la tarde deambulé por la casa sin rumbo, limpiando una estantería que ya estaba limpia, doblando manteles que no había usado desde la última Navidad. No dejaba de pensar en algo que había dicho Clara. El dinero del fondo fiduciario se transfería regularmente desde la empresa Herrero. Pero Javier me había dicho que la empresa se había vendido hacía tiempo y que Arturo apenas tuvo suficiente para pagar las deudas. Cuando el sol de la tarde iluminó la foto de nuestra boda en la estantería, supe que no podía posponerlo más. Cogí el teléfono fijo ese con el cable gris en espiral, que Arturo se negó a cambiar por uno inalámbrico, y marqué el número que estaba en su carta, Margarita Morales.
la contable de toda la vida de la empresa. Su voz al otro lado de la línea era grave, suave y algo cautelosa. Sí sé quién es usted, señora Herrero. Siento mucho lo de don Arturo. Era un hombre muy bueno, muy meticuloso en su trabajo. Guardé un silencio antes de responder. Quisiera entender mejor la situación de la empresa. Creo que ha llegado el momento de que lo sepa. Margarita me citó a la mañana siguiente a las 9 en su pequeña oficina en una antigua galería comercial. Conduje hasta allí sola. El edificio estaba entre una lavandería y una tienda de reparación de móviles, en la que nunca había entrado. Recuerdo que Arturo solía bromear: cuanto más modesto es el lugar, mejor guarda el dinero el contable. Resultó que no bromeaba. Margarita me recibió con una sonrisa amable. Tendría mi edad, el pelo canoso recogido en un moño, bajo una camisa de color oliva y un pequeño pañuelo de seda atado al cuello. Me hizo pasar a un despacho con las paredes llenas de archivadores y un viejo escritorio de madera, con una mancha de café desvaída en la esquina izquierda. ¿Por dónde quiere empezar?, preguntó después de invitarme a sentarme. Por la verdad, respondí. Margarita asintió y giró el monitor de su ordenador hacia mí. Abrió las cuentas de la empresa, los registros de ingresos y gastos, y luego sacó una carpeta de papel ya preparada. La deslizó hacia mí. La empresa nunca se vendió, doña Carmen. Hace 5 años Arturo reestructuró el negocio. Transfirió la propiedad de los activos a un fondo fiduciario, del que usted es la única beneficiaria. Él siguió dirigiendo el trabajo a distancia, pero todos los beneficios se transferían a ese fondo. Me quedé quieta con los ojos fijos en mi nombre impreso, claramente en la portada del dossier: Fideicomisaria Carmen A. Herrero. Ella continuó: Yo siempre pensé que usted lo sabía. Arturo se aseguraba de que todos los papeles tuvieran su firma, aunque normalmente era él quien explicaba el contenido. Yo no intervenía. Abrí el documento y vi los informes de ingresos trimestrales, los gastos regulares e incluso un contrato vigente, con un par de clientes para pequeñas reformas de viviendas. No eran grandes proyectos, pero sí constantes y estables. La empresa seguía viva y mejor de lo que imaginaba. ¿Y Javier?, pregunté lentamente. Margarita suspiró levemente, como si hubiera anticipado la pregunta. Sacó otra carpeta más gruesa. Javier ha pedido prestados un total de 87.000 euros a la empresa en los últimos 5 años. Cada vez por un motivo diferente: una inversión, la reforma de su casa, abrir una cafetería. Todos eran contratos de préstamo legales con intereses, pero nunca ha devuelto un pago a tiempo. Pasé las páginas. Cada firma de Javier, cada promesa y cada retraso. Había una tabla de seguimiento de los intereses acumulados con una línea roja marcando pendiente de pago. La suma final era de 87.050 euros, sin contar las penalizaciones por demora. Sin levantar la vista pregunté: ¿Alguna vez le dijo a usted que pensaba pagar? Margarita frunció los labios y luego asintió. Sí, pero hay algo más que debe saber. Se levantó, sacó una sola hoja de un cajón privado y la puso delante de mí. El mes pasado Javier vino a verme. Dijo que tras la muerte de su padre, él se encargaría de todo y que yo debía preparar los trámites para transferirle el control de la empresa. Me quedé mirando la nota manuscrita: Javier Herrero. Solicita documentación para traspaso de gestión de construcciones Herrero, tras fallecimiento de Arturo Herrero. Sin autorización escrita de la beneficiaria. Él dijo que la cuidaría bien, añadió Margarita con un tono que se inclinaba hacia la ironía. Pero yo solo le respondí:
Ella todavía no necesita que la cuides. Se me hizo un nudo en la garganta. No de rabia, sino de tristeza. La forma en que Arturo había hecho todo esto en silencio. La forma en que había dispuesto cada capa de protección para que yo nunca quedara en manos de alguien que no se lo merecía. Cerré la carpeta y me quedé sentada un momento, acariciando la cubierta. Aún no sabía qué iba a hacer, pero una cosa tenía clara. No podía dejar que Javier siguiera pensando que podía coger lo que quisiera. Saqué el móvil del bolso. La pantalla todavía guardaba un número en la agenda que nunca había usado Tomás Bravo. Pulsé el botón de llamar. Su voz sonó tras 3 tonos. «¿Doña Carmen?» Me alegro mucho de que me llame. Todavía recuerdo la primera vez que conocí a Tomás Bravo. Entonces solo era un chico delgado de 24 años que pedía trabajo como aprendiz con Arturo. Aquel invierno nevó mucho y Tomás me ayudó a limpiar con la pala el camino de entrada cuando Arturo tenía dolor de espalda. No hablaba mucho, pero tenía una mirada en la que siempre pude confiar. Y hasta el día de hoy, nunca me he arrepentido de haber confiado en ese hombre. Cuando Tomás llegó a la mañana siguiente, ya le tenía preparada una jarra de café. Elegí la taza de cerámica beige con la frase «Let it be», porque era lo que Arturo solía decir cada vez que yo me enfadaba, porque Javier llegaba tarde a las comidas familiares. Tomás llevaba una gorra vieja, unas botas de cuero gastadas y un cuaderno con tapas de piel marrón. Lo reconocí al instante. Era el cuaderno de Arturo. «Buenos días, doña Carmen», dijo Tomás con voz ronca y algo contenida. Siempre me había llamado así. Nunca cambió ni siquiera después de la muerte de Arturo. Asentí. «Pasa, Tomás. Ya conoces el camino». Nos sentamos en la mesa de la cocina. Este lugar había sido donde yo, Arturo y Javier desayunábamos cada domingo durante 20 años. Ahora solo quedábamos yo y la única persona de la empresa que había mantenido su lealtad. Tomás abrió el cuaderno y pasó a las primeras páginas notas manuscritas de Arturo, diagramas de flujo de dinero, calendarios de pago de contratos y los pagos periódicos al fondo fiduciario. Lo dejó todo más claro que un mapa del tesoro, sonrió levemente Tomás, acercando el cuaderno para que yo lo viera. «Quería que usted supiera que siempre estuvo en el centro, no al margen». Me mordí el labio con fuerza. Pasé las páginas en silencio. Cada línea escrita por Arturo era como un susurro suyo. «No solo eres mi compañera, eres la dueña de todo lo que queda». «Tomás, necesito ser sincera», dije. «¿Crees que Arturo sabía que Javier se estaba aprovechando de la empresa?» Tomás guardó silencio un instante. Luego asintió. Lo sabía todo, desde hacía mucho tiempo, pero no cortó por lo sano. Solo lo controló de cerca. El dinero que Javier pedía a don Arturo solía dárselo de su cuenta personal. Pero en cuanto Javier quería tocar los activos de la empresa, él desviaba los beneficios al fondo fiduciario para usted. Suspiré. Es decir, que ayudaba a su hijo y a la vez me protegía a mí. «Exacto», dijo Tomás. «No era tonto. Solo la quería a usted y pensaba que su hijo cambiaría. Pero parece que no ha sido así». Levanté la vista y miré a Tomás. «Si yo me hago cargo de la empresa, ¿seguirás trabajando?» Tomás no dudó. «Trabajaré hasta que no pueda más, doña Carmen. Don Arturo confiaba en usted. Y yo también». Asentí. En ese momento sentí algo extraño en el corazón. No era victoria ni alivio. Era solo calma. Una especie de calma que creía haber perdido desde el funeral.
Estábamos hablando cuando oímos un coche aparcar fuera. Miré por la ventana. Era un Seat Tarraco plateado. La matrícula me resultaba familiar. Tomás frunció el ceño. Javier asentí. Se bajó del coche con una camisa blanca, el pelo bien peinado y una expresión como si viniera a negociar la paz después de una guerra. Pero sus hombros estaban un poco tensos. Conocía ese gesto. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Mamá, dijo Javier con una leve sonrisa y una mirada fugaz hacia Tomás. Tomás, mamá, tenemos que hablar de negocios. Hizo una pausa y me miró directamente. La situación de la empresa necesita a alguien con experiencia, como yo. Le pedí a Tomás que se quedara. No porque necesitara a alguien de mi parte, sino porque no quería volver a sentirme arrinconada como la noche en que Sofía me declaró un estorbo. Y porque sabía que esta vez ya no estaba sola. Javier entró primero con un maletín marrón en la mano, camisa blanca, corbata gris, y esa cara de estar muy ocupado, como si acabara de salir de una reunión importante. Sofía Etos entró detrás y oí claramente el golpeteo de sus tacones en el suelo de madera. No llamaron a la puerta. No preguntaron si estaba libre. Simplemente entraron. Mamá sonrió levemente. Javier lanzando una mirada fugaz a Tomás. Solo queremos que todo sea claro y justo. No me levanté. Seguí sentada en la mesa de la cocina, donde esa misma mañana había estado doblando los documentos de Margarita del banco del despacho de abogados de Arturo. Sofía dejó su bolso en una silla y dijo con voz tranquila: «Hemos consultado con un abogado. Sabemos que papá dejó algunos bienes y para evitar malentendidos, creemos que es mejor que lo arreglemos juntos. Nadie quiere pleitos. ¿Entiendes?». Asentí levemente y cogí la carpeta que había preparado. No necesité decir mucho. Simplemente la abrí y fui sacando los documentos uno por uno. La copia del fondo fiduciario que certificaba a la única beneficiaria, Carmen A. Herrero. El extracto de las transferencias periódicas desde la empresa Construcciones Herrero. La lista de los préstamos de Javier por un total de 87.050 € pendientes de pago. La escritura de la hipoteca de la casa Arturo, como único titular con un préstamo de 350.000 €, transferido al fondo fiduciario de Carmen. Giré todos los documentos hacia ellos. La habitación se quedó en silencio durante exactamente 4 segundos. Los conté. Javier bajó la cabeza para leer. Sofía fue la primera en hablar. «Esto... ¿de dónde lo has sacado del banco?» «De la contable». «Del abogado de Arturo», respondí con voz uniforme. «Todos son originales o copias compulsadas». El tono de Sofía se volvió más áspero. «No sabes lo que es mejor para la familia». La miré directamente a los ojos. Mi mirada en ese momento no era de ira. Solo era clara. El problema es que antes pensaba que sí. Ahora sé perfectamente quién es mi verdadera familia. Javier intentó mantener la compostura. «Mamá, estás malinterpretando todo. Solo queremos preservar el legado de papá y usarlo para crecer. Yo tengo experiencia. Puedo gestionar la empresa. No tienes por qué cargar con algo que no entiendes». Tomás, que había permanecido en silencio, habló en ese momento. Don Arturo se lo dejó todo a doña Carmen, no porque ella entendiera cada número, sino porque confiaba en ella. Y yo también. Javier se giró hacia Tomás con los labios apretados. Luego se volvió hacia mí y bajó la voz. «Estás convirtiendo esto en una guerra. Y papá acaba de morir. ¿De verdad quieres que las cosas lleguen tan lejos?»
Me levanté lentamente. No soy alta ni imponente. Solo soy una anciana de 71 años, con el pelo canoso y las manos ligeramente temblorosas. Pero en ese momento, nunca me había sentido tan segura de mí misma. Me acerqué a la mesa y señalé la carpeta abierta. Preguntas quién es el dueño de la empresa y de esta casa. Hice una pausa de un segundo y miré directamente a Javier. Soy yo, no tú. Javier y Sofía se fueron esa misma tarde. Nadie se despidió. Me quedé en la cocina mirando la puerta que acababa de cerrarse, escuchando el motor de su coche arrancar y alejarse por el camino de entrada. La casa volvió a quedar en silencio. Ya no se oían los tacones en el suelo de madera, ni la voz melosa de Sofía, ni la forma en que Javier decía mamá, como si estuviera interpretando el papel de hijo devoto. No estaba contenta, pero tampoco triste. Solo me sentía vacía. Al final yo era la que se quedaba, con todos los papeles, las responsabilidades y los recuerdos de esta casa. Me serví una taza de té con la intención de guardarlo todo y descansar, pero algo en mi cabeza no me dejó. Había un detalle que no encajaba. Los documentos del banco de Margarita de Tomás. Todo giraba en torno a la empresa, las cuentas, el fondo. Pero Arturo nunca dejaba cabos sueltos. Y yo no había visto nada relacionado con la casa. La casa que Javier consideraba suya por herencia natural. Dejé la taza de té. Subí en silencio al piso de arriba a la pequeña biblioteca que Arturo llamaba el nido, donde guardaba todos los archivos familiares desde los años 90. La habitación seguía impecable, todo igual. El viejo sillón de cuero, la lámpara de mesa de luz dorada, el mapa de España en la pared con chinchetas en los lugares que habíamos visitado. Abrí el cajón inferior de la estantería, donde Arturo solía guardar las cosas que eran solo para cuando hicieran falta. Después de rebuscar unos minutos encontré una carpeta de color rojo oscuro, con una etiqueta escrita con rotulador plateado. Solo para emergencias, no destruir. Mi corazón se detuvo un instante. La saqué y la llevé al escritorio. Dentro había documentos perfectamente ordenados, con clips y separadores. Contrato de préstamo hipotecario. Hace 18 meses. Transferencia de fondos. Y una nota manuscrita con la letra firme de Arturo. Si alguien intenta echarte de esta casa, hazles saber que se han equivocado de partida. Me senté y abrí los papeles uno por uno. Era un contrato de préstamo hipotecario. Arturo era el único firmante, ya que la casa estaba a su nombre antes de que creáramos el fondo fiduciario. Había pedido un préstamo de 350.000 € al banco y había transferido la totalidad de esa cantidad a la cuenta del fondo fiduciario que estaba a mi nombre. Había recibos de la transferencia, confirmaciones del banco e incluso un análisis del flujo de dinero desde el préstamo hasta el fondo. Lo recordé en esa época. Javier y Sofía estaban pasando por tensiones financieras, como solían decir cuando necesitaban dinero. También recordé que Arturo se había ausentado unos días diciendo que iba a Málaga a revisar un antiguo contrato de obra. Yo seguía pensando que era solo trabajo. Pero resultó que había vendido su último refugio para construir un muro de contención más sólido para mí. Cogí el teléfono y llamé a Jaime Pascual, el abogado con el que Arturo había trabajado. Contestó a los 2 tonos. Doña Carmen, estaré encantado de ayudarla. Tengo una copia de ese contrato hipotecario, dijo Jaime, después de que le contara la historia. Permítame una pregunta, hice una pausa. La casa ahora mismo me la pueden quitar. Guardó silencio un momento. Luego respondió tajante. No, señora.
Legalmente la casa está hipotecada y el dinero se transfirió íntegramente al fondo a su nombre. Usted no debe nada, usted es la beneficiaria. Si alguien quisiera recuperarla, tendría que devolver la totalidad del préstamo y demostrar un derecho de propiedad que no tiene. Colgué. Sentí como si acabara de cerrar con llave una puerta a mis espaldas. Salí al balcón del segundo piso, desde donde se veía claramente el camino de entrada. En los últimos años, en cada festividad, ponía una silla extra en el patio, esperando a que Javier y Sofía vinieran a cenar. Normalmente llegaban tarde o no venían. Miré aquel patio ahora vacío y recordé el sonido del coche de Javier cada vez que volvía. Hoy no esperaba a nadie. Apoyé las manos en la barandilla, respiré hondo y murmuré: antes te guardaba un sitio en la mesa. Ahora me guardo un sitio en el juzgado. Recibí el correo electrónico de Sofía a las 10:37 de la mañana, mientras fregaba los platos en la cocina. El asunto decía: en relación con el patrimonio y el honor de la familia. Sin saludo, sin llamarme mamá. Solo 3 párrafos escuetos. Hemos consultado con nuestros asesores legales. La apropiación por su parte de la totalidad del patrimonio a nombre del padre de Javier presenta indicios de manipulación psicológica, especialmente durante una etapa en la que su salud era frágil. Si no coopera en el traspaso del control de la empresa y la propiedad de la vivienda, nos veremos obligados a sacar el asunto a la luz, incluyendo los medios de comunicación. Me quedé quieta. Los guantes de goma todavía tenían jabón. Mis manos estaban frías y húmedas. Sofía siempre sabía elegir las palabras para atacar mi punto más vulnerable: manipular a Arturo. No cooperar, sacar a la luz. La intención era clara: me pintarían como una anciana que se aprovechó de su marido recién fallecido para quedarse con todo. Menos de una hora después llamó Jaime Pascual, mi abogado. Su voz era grave y serena, pero noté la irritación en cómo acentuaba las palabras. Doña Carmen Javier ha contratado a un bufete de abogados joven, de los que hacen mucho ruido en los medios. Han enviado una carta exigiendo que presente usted toda la documentación que acredite su titularidad en un plazo de 7 días. De lo contrario, procederán a denunciarla por abuso de personas mayores para apropiarse de su patrimonio. Solté una risa seca y dije en voz baja: han jugado esa carta antes de lo que pensaba. Jaime no se rió, pero respondió con mucha calma: lo tenemos todo. Y no solo vamos a responder, vamos que a contraatacar. A la mañana siguiente fui al despacho de Jaime en el centro. Ya tenía preparados 3 dosieres cuidadosamente organizados, cada sección, con una pestaña de color cada línea marcada. Hemos enviado un burofax a los abogados de Javier, exigiendo confidencialidad mediática, dijo deslizando una copia hacia mí. Al mismo tiempo hemos adjuntado toda la documentación legal firmada por don Arturo, incluyendo el original del fondo fiduciario, las escrituras de traspaso de propiedad, el contrato hipotecario y especialmente... Hizo una pausa, una carta manuscrita y una grabación de audio suya, de una reunión de la empresa, de hace 2 años. Levanté la vista. Una grabación, Jaime asintió. Nos la proporcionó Tomás Bravo. Es de una reunión interna sobre el plan financiero a largo plazo. En ella don Arturo dice muy claramente: quiero transferir la gestión de los bienes a Carmen. No porque sea mi esposa, sino porque confío en que ella preservará el valor de la empresa mejor que nadie. Y tenemos a Tomás como testigo. Me quedé sentada en silencio. Incluso cuando sabes que tienes razón, que alguien más lo diga en voz alta hace que tu corazón vibre de una manera extraña. Pero eso no era todo. Jaime continuó:
Clara, la chica del banco, nos ha meneado una copia de la cámara de seguridad del día en que usted firmó los documentos del fondo. El vídeo muestra claramente a don Arturo y se oye su voz, guiándola en cada paso. Usted solo firmó lo que él le pidió, de forma totalmente transparente. Sonreí por primera vez esa mañana. Sabía que Arturo era cuidadoso, pero no imaginaba que se hubiera preparado tanto. Jaime respondió sin dudar. Él no se estaba preparando para un escenario legal. Se estaba preparando para el peor escenario posible dentro de su propia familia. No dije nada más. No lo necesitaba. La verdad estaba de mi parte sin que yo tuviera que justificarme. Y entonces, como si todo no estuviera ya suficientemente claro, Jaime sacó una última página. Una hoja fina ligeramente amarillenta. También hemos encontrado un documento que Javier firmó en 2020, una renuncia a intervenir en el patrimonio de la empresa. En aquel momento, quería un préstamo de 25.000 euros. Don Arturo le exigió que firmara esta cláusula. Y él la firmó. Vi la firma familiar. Fuerte, decidida. Javier Herrero. Debajo del texto, acepto que toda la propiedad y las decisiones relacionadas con la empresa Construcciones Herrero serán decididas única y exclusivamente por el señor Arturo Herrero y o la persona que él designe. Exhalé. Lenta profundamente. La casa estaba en silencio cuando volví. Pero ya no era ese tipo de silencio que te hace sentir sola. Colgué el abrigo, entré en la cocina y puse el hervidor de agua. Mientras esperaba que hirviera, cogí una pequeña nota y escribí unas líneas. Querido Javier, he recibido tu mensaje. Yo también tengo algunas cosas para que las leas. Mi abogado te las enviará. Pegué la nota a la copia del expediente de su deuda junto con la renuncia a intervenir en el patrimonio que mi propio hijo había firmado 4 años atrás. No necesitaba enfadarme. No necesitaba discutir. Solo necesitaba devolverles exactamente lo que ellos habían elegido desde el principio. Fui al juzgado una mañana de primavera, cuando el aire todavía era fresco y las margaritas amarillas empezaban a florecer al borde de la carretera. Llevaba un traje gris claro perfectamente planchado y el pañuelo azul cielo que Arturo me había regalado. No para aparentar nada, solo porque necesitaba llevar algo suyo conmigo ese día. La vista comenzó a las 10 en punto. La sala no era grande, muebles de madera clara, techos altos y la luz de una ventana trasera que se proyectaba sobre el respaldo de mi silla. Frente a mí estaba la jueza, una mujer de unos 60 años, de rostro firme pero no frío. Javier estaba sentado al otro lado. Sofía a su lado, rígida como un espejo sin limpiar. Ambos iban impecablemente vestidos. Reconocí los pendientes que llevaba Sofía, un regalo de cumpleaños que le había hecho yo. Una parte de mí sintió tristeza. La otra ya no le importaba. Su abogado habló primero, comenzando con una disculpa por las delicadas circunstancias familiares, para luego centrarse en la influencia sobre un hombre de avanzada edad y los derechos legítimos del único hijo. Estaba claro que su estrategia era apelar a lo sentimental. Hablaron del amor materno, de la voluntad poco clara del difunto, del conflicto en el corazón de una madre viuda. No reaccioné. Mantuve la mirada al frente, la espalda recta. Cuando le tocó el turno a mi abogado, Jaime no se extendió. Simplemente presentó cada prueba, de forma coherente, clara, sin florituras, sin invocar el dolor ni buscar las lágrimas. Los documentos del fondo fiduciario, la grabación de Arturo, la escritura del préstamo hipotecario de la casa,
los registros de la empresa transfiriendo beneficios a mi cuenta. Y finalmente el contrato que Javier firmó en 2020, comprometiéndose a no intervenir en la propiedad de la empresa a cambio de un préstamo de 25.000 €. Javier intentó mantener la calma, pero vi cómo su mano se cerraba en un puño. La jueza me preguntó si quería decir algo. Me levanté despacio manteniendo los hombros rectos. Solo una cosa dije. El amor de una madre no significa impunidad para los errores. Sobre todo cuando los errores son intencionados. La sala quedó en silencio. La jueza asintió. Luego leyó la sentencia, cada frase tan clara como el tañido de una campana. La empresa Construcciones Herrero queda bajo la plena administración de la señora Carmen A. Herrero, según el fondo fiduciario legalmente constituido. Las acusaciones de abuso de personas mayores carecen de todo fundamento. Javier Herrero tiene la obligación de devolver 96.000 €, incluyendo capital e intereses, en un plazo de 8 años, mediante un plan de pagos. En caso de demora en el pago, sus bienes personales serán embargados conforme a la ley. Cuando salí del juzgado no me sentí aliviada, pero me sentí en lo correcto. Esa tarde Pilar pasó a verme. Trajo una tarta de manzana casera del tipo que yo sabía que solo hacía cuando tenía algo importante que contar. Se sentó, soltó un suspiro y se inclinó para susurrar. Sofía está intentando vender su anillo de bodas en Wallapop. Pero nadie lo compra. La miré. No nos reímos, pero ambas entendimos algo. Hay cosas que una vez que pierden su verdadero valor, ya nadie paga por ellas. Menos de una hora después sonó el teléfono fijo. Era Tomás. Acabamos de firmar el contrato para la reforma del Muelle Sur, dijo con la voz llena de energía. Se prevé que el beneficio neto de este trimestre supere en un 20% al anterior. ¿A qué cuenta quiere que lo transfiera? Me recliné en la silla mirando por la ventana donde el sol de la tarde se extendía por el alféizar. Perfecto, respondí. Porque tengo un préstamo que necesita ser pagado en su totalidad. Tomás soltó una risa suave. Entendido, doña Carmen. Colgué. Lo que sentía no era alegría, era serenidad, esa clase de serenidad que solo valoras cuando te han empujado hasta el límite. 6 meses después del juicio me mudé a Cadaqués. La pequeña casa junto al mar estaba en una suave pendiente pintada de blanco marfil, con tejas rojas y una valla baja de madera. Arturo Lapán había comprado hacía 3 años a nombre de la empresa, pero nunca me lo había mencionado. Solo supe de su existencia cuando Margarita me envió los papeles de la propiedad después de que todo terminara. En la librería de madera del salón, entre 2 libros viejos de Miguel Delibes, encontré una delgada hoja de papel cuidadosamente doblada. La caligrafía de Arturo todavía allí con un leve temblor en el último trazo, para Carmen, para cuando estés lista para respirar sin tener que preguntar la hora de la cena. Releí esa frase varias veces. No porque no la entendiera, sino para dejar que cada palabra se impregnara en mí. Él lo había sabido desde hacía mucho tiempo, que en algún momento yo necesitaría un lugar que fuera solo mío, sin ataduras con el pasado, sin las expectativas de nadie, ni siquiera las mías. Cada mañana me levantaba temprano y abría la ventana para que entrara la brisa marina. Preparaba café, lo servía en la vieja taza de cerámica que tanto le gustaba a Sa Arturo y salía al balcón a mirar las olas. Las gaviotas dibujaban círculos a lo lejos y una colonia de focas descansaba sobre las grandes rocas, emitiendo a veces sonidos que parecían una burla al resto del mundo. Nadie aquí sabía quién era yo, y esa era una extraña forma de libertad que no esperaba que me gustara tanto.
Una tarde recibí una carta de Clara, la joven técnica del banco. Doña Carmen, mi madre, me contó su historia. Me ha servido de inspiración. Actualmente estoy colaborando con un grupo en Madrid para organizar unas jornadas sobre finanzas personales para mujeres de mediana y tercera edad. Nos gustaría invitarla a compartir su experiencia. No porque haya ganado un juicio, sino porque consiguió recuperarse a sí misma. Terminé de leer, doblé la carta y la dejé sobre la mesa. La última frase de la chica me dejó pensativa un buen rato. Al día siguiente recibí otra carta, esta vez de Javier. No era un correo electrónico, era una carta manuscrita en papel blanco con una caligrafía familiar, pero más temblorosa que antes. El sobre solo tenía escrito el nombre Mamá. Mamá, sé que no es fácil perdonar, y no espero que lo hagas pronto. Sofía está yendo a terapia de pareja. Yo estoy pluriempleado para pagar la deuda. Cada vez que miro a mi hija, siento que necesito empezar de nuevo. Espero que cuando estés lista, leas esta carta sin odiarme demasiado. Lo siento. Javier. No lloré. Tampoco le respondí. Simplemente doblé la carta, la dejé sobre la mesa, junto a una taza de té fría y pensé, una disculpa no borra los actos, pero pagar la deuda sí puede ser un nuevo comienzo. La charla en Madrid tuvo lugar en una pequeña sala de un centro cívico con unas 40 mujeres de diferentes edades. Algunas venían con sus hijas, otras estaban solas. No subí a ningún escenario. Me quedé abajo entre ellas. Conté mi historia, pero sin extenderme. Yo solía creer que los lazos familiares podían regular la codicia por sí solos. Solía pensar que si era lo bastante buena nadie me apartaría de su vida. Pero aprendí una cosa. No dejes que tu bondad se convierta en una deuda que los demás nunca quieran pagar. No cuento esto por venganza. Lo cuento para que las personas como yo sepan que no están solas. Después de la charla, una mujer mayor se me acercó y me apretó la mano con fuerza. No dijo mucho, solo me miró y asintió. Ese asentimiento era idéntico a la mirada de Arturo cada vez que yo dudaba si tenía razón o no. Esa noche volví a mi casa junto al mar. Me serví una copa de vino tinto y me senté en el porche. Las olas seguían rompiendo en la orilla, rítmicamente. El viento traía el olor familiar a sal y a algas. Sobre la mesa estaban la carta de Javier, la invitación de Clara y la vieja nota de Arturo. No me sentía sola, porque por primera vez en muchos años sabía que estaba viviendo mi propia vida, no interpretando un papel en la vida de otros. Me recliné en la silla, alcé la copa y miré hacia el océano. Antes suplicaba por quedarme. Ahora reconstruyo por mí misma. No cuento esta historia para demostrar que soy fuerte. Sinceramente, durante muchos años me sentí débil, vulnerable, y siempre intenté no molestar a nadie. Pensaba que si cedía un poco, si rebajaba mis expectativas, la gente entendería cuánto los quería. Pero me equivoqué. La familia no debería ser un lugar donde se tenga permiso para hacerte daño, sin asumir responsabilidades. Puedes amar, puedes perdonar, pero no estás obligada a sacrificarte para conservar un sitio en la vida de otra persona. Si estás sentado frente a la pantalla, si alguna vez tu hijo te ha interrumpido, si un ser querido te ha menospreciado, si te han apartado de las comidas o de las decisiones familiares, quiero que sepas esto. No eres invisible. A veces no necesitas ganar. Solo necesitas levantarte. No para vengarte, sino para afirmar que sigues existiendo y que mereces respeto. Gracias por acompañarme en este viaje. Si has vivido algo parecido o si algo en esta historia ha tocado un rincón de tu corazón,
Espero que lo compartas en los comentarios. Quizás seas tú quien ayude a otra persona a ver que tampoco estás sola. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? Cuéntamelo. Deja tu comentario abajo.